100.5. 4:33, continuamos y vamos a hablar de cosas muy importantes. El sistema de las Naciones Unidas, el PNUD, son instituciones que han acompañado durante muchos años a la República Dominicana y nos han echado más de una mano en más de temas, en más de un tema fundamental. En esta oportunidad, qué bueno que el señor coordinador residente de todo el sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana, don Lorenzo Jiménez de Luis, y la economista Melissa Bretón, que es representante, residente adjunta del PNUD, están con nosotros para hablar otra vez de cosas importantes, como siempre, en este caso de los objetivos de desarrollo sostenible, de los planes, la agenda PNUD de aquí al 2030. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Melissa, si quiere comenzamos hablando de esos objetivos, cuáles son, cómo se va a lograr eso, hablemos de esos objetivos. Y de cómo nos fue en los anteriores que nos sirven de referencia. Sí, guárdale esa. Tienen una cosa aquí de los índices, el índice de desigualdad de género. Y Diga efectivamente, esta es una segunda agenda global. Hubo una primera agenda global que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, del 2000 al 2015, un compromiso a nivel de todos los países del mundo de atacar temas básicos, pobreza, educación, salud, reducir esas brechas durante 15 años. Tenemos resultados importantes tanto a nivel global como a nivel nacional, al igual que desafíos. La agenda que queremos presentarle hoy es esta nueva agenda, que es una agenda mucho más ambiciosa, una agenda mucho más amplia, a diferencia de la agenda del milenio que tenía 8 objetivos. Esta es una agenda que tiene 17 objetivos. Es una agenda que trata de conjugar los pilares económicos con el social y con el medioambiental, en el entendido de que sin la mirada sostenible del trabajo que hacemos, los esfuerzos en términos de políticas públicas pueden ser limitados o efectivamente no sostenibles. Entonces, esta es una agenda que realmente busca una mirada multidimensional. No estamos hablando solamente, por ejemplo, de ver la pobreza a través del ingreso, sino de la pobreza en sus múltiples vertientes, ¿verdad? Estamos hablando tanto de temas como saneamiento, como educación, hasta temas de ecosistemas marinos, de la producción sostenible. O sea que es una agenda integradora que va a requerir un trabajo especial. Melissa, pero en los objetivos al 2015, ¿cómo nos fue en esos 8 objetivos que nos propusimos? Sí, esa agenda fue una agenda que, a diferencia de esta que busca, por ejemplo, erradicar la pobreza, la anterior era más que nada reducciones, ¿verdad? Por ejemplo, reducir a la mitad del momento que se firmó, reducir la pobreza o reducir el número de brechas en algunos elementos, de personas con hambre y demás. En esa agenda, ¿cuáles fueron los resultados para la República Dominicana? Bueno, hay luces y hay sombras. Luces, por ejemplo, tenemos que la República Dominicana cumplió una meta de subnutrición en el área de pobreza, donde se redujo a la mitad, a más de la mitad, las personas que están en subnutrición. Eso fue certificado por la FAO. Hubo reducciones importantes en la pobreza extrema. Aún no llegamos a lo que se busca. Todavía la República Dominicana ha logrado reducir la pobreza. Estamos fuera del promedio, Melissa. Del promedio de latinoamericano en pobreza extrema y en pobreza. ¿Por dónde andamos minutos más, minutos menos, según usted? Bueno, comparativamente depende si lo vemos solamente por ingresos, si lo vemos por desarrollo humano. El modelo maravilloso de ustedes de desarrollo humano, porque se puede tener unos chelitos y vivir miserablemente. Exacto. Bueno, la República Dominicana ocupa el puesto 101 de 187 países de la región. Eso es del mundo, ¿verdad? Exacto. Y en la región debe estar en el puesto, tal vez, hay que revisarlo, 18 de los 33. Quiere decir que nosotros pasamos de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, pero hago un alto ahí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Sabemos que el desarrollo humano para el PNUD, que el bienestar para el PNUD es algo multidimensional, que no es nada más tener ingresos, sino tener educación y tener salud. La República Dominicana ha mostrado tener una capacidad de generar ingresos importante, pero tiene rezagos en su distribución y en la calidad de sus servicios. Entonces, en ese índice, que está compuesto por 3 indicadores, vemos que lo que impulsa las mejoras del país es el crecimiento económico, que es un crecimiento que se mide simplemente por el ingreso del país, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas lavadoras hay en cuando vemos internamente
los años de la esperanza de vida, cuando vemos la escolaridad, ahí vemos que tenemos otros países de la región que nos llevan mucho. Entonces, para responderte depende de la dimensión. En general, estamos dentro de los países de desarrollo humano alto, que hay un número importante de la región. Sin embargo, tenemos rezagos importantes en términos sociales. Y tal vez voy a hacer un comentario en relación para volver al tema de la agenda con esa pregunta de la pobreza, y es que esta nueva agenda tiene un énfasis importante en la desigualdad, ¿verdad? La anterior agenda del milenio obviamente quería reducir brechas y reducir la desigualdad, pero esta agenda tiene un objetivo específico para la desigualdad. O sea, el objetivo número 10 busca reducir la desigualdad entre países, o sea, que la República Dominicana pueda mejorar su índice de desarrollo humano comparado con la región, pero luego a lo interno de los países. ¿Qué quiere decir eso? Internamente, tener capacidades, oportunidades, debe ser equitativa para el que vive en el distrito y para el que vive en Barahona. Señor Jiménez de Luis, tomando en cuenta lo que ya hemos conversado, ¿de qué manera Naciones Unidas, de qué manera el PNUD acompaña a los países para lograr estos objetivos? ¿Cómo estamos nosotros con ustedes? Sí, mira, bueno, a nivel que antes que nada te agradecería que me llamaras Lorenzo, porque Jiménez de Luis es muy largo y muy complicado. Y yo te llamo a ti. Antes que nada, si me permitís, yo hago una precisión que me parece muy importante. La declaración y estos objetivos no son del PNUD. Porque desgraciadamente hay una tendencia a identificar PNUD con Sistema de Naciones Unidas. Y en realidad el PNUD es parte de, pero no el todo. Exacto, entonces, parte del sistema. Esto es algo del sistema de las Naciones Unidas, que si bien tanto en lo que fue los objetivos del milenio como ahora el custodio, por así decirlo, el que hace un poco el recuento final y le da seguimiento a la marcha de los objetivos en los distintos países, es el PNUD, pero es una agenda de Naciones Unidas. Y esto contribuye un poco a responder a tu pregunta en el sentido de que todas las agencias, fondos, programas y entidades, UNICEF, la FAO, que integran la ONU en su área de especialización, acompañan al país a alcanzar esa meta que está suscrita por el país como entidad soberana. De hecho, nuestra gran satisfacción desde el punto de vista de Naciones Unidas es ver que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron suscritos por 193 países, realmente por el mundo entero. Y bueno, la realidad es que hay una agenda país que gira en torno a esos objetivos y todas las agencias del sistema tienen como digamos, horizonte precisamente el acompañar al Estado en el cumplimiento de los mismos. En esa parte hay un acuerdo mundial en una serie de temas. Por ejemplo, el tema de la desigualdad social, felizmente está muy de moda. Se reúnen, llegan a unos acuerdos. No hay, ahorita hablábamos fuera del aire, no hay penalidades. O sea, cuando un país se compromete a algo, por ejemplo, la República Dominicana, es una vergüenza para la República Dominicana ser el país que más ha crecido en los últimos 50, 60 años. Nosotros crecemos de puta madre, o sea, bien, muy bien. Pero somos incapaces de transferir eso a la calidad de vida, a los indicadores sociales. Como el PNUD, todo el sistema nos ha acompañado en estas luchas democráticas. ¿Qué reflexión puede tener Lorenzo de todo esto, de esta incapacidad nuestra, a pesar de que funcionamos bien en términos de que la riqueza la producimos, está ahí, eso no es invento? Un poco ese briefing desde la experiencia del sistema de ONU. Esto es además realmente importante, Pablo, porque de hecho es algo que yo señalé hace una semana o 10 días en una entrevista en el diario Hoy. El problema, el gran reto ahora no es tanto la pobreza o la reducción de la pobreza como la desigualdad. Ese es ahora el verdadero motivo de preocupación y en lo que tratamos de poner el acento y enfocarnos de una manera más cruda, porque claramente la República Dominicana crece a unos niveles verdaderamente, bueno, es junto a Panamá el país que más ha crecido 2 años consecutivos,
sin paraísos fiscales. Pero la realidad es que, la desigualdad todavía es escalofriante. Sobre todo en la desigualdad de género, por lo que esa también. Pero hablo de la desigualdad en general y la de género es muy importante y estamos trabajando en eso. Si queréis hablamos un poquito luego porque me parece un tema altamente relevante también. Pero en cualquier caso lo de la desigualdad exige de un acompañamiento que nosotros estamos en la mejor disposición para hacer y hace unos minutos te oí hablar del pacto fiscal, un pacto absolutamente esencial y que tanto Naciones Unidas a través del PNUD u otros organismos de Naciones Unidas como las instituciones financieras podríamos acompañar al Estado a tratar de posibilitar ese pacto, pero es absolutamente esencial, es imprescindible porque la desigualdad viene primordial, la desigualdad económica al menos, viene corregida fundamentalmente a partir de los impuestos. Pero no olviden la capacidad de presión de ustedes. Quiero destacar eso. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nosotros podemos presionar nada. Ciertamente somos tenemos poco nivel de presión. Además tampoco es deseable que la gente o que los países o los estados hagan cosas bajo presión. Claro, lo importante es que lo hagan bajo el aquí. convencimiento, y desde el convencimiento sí se pueden hacer cosas. Además se pueden hacer cosas a largo plazo. Por eso a veces hay que ganar elecciones y hacen unas bellaquerías. Pero una vez que las elecciones se han ganado es un caldo de cultivo adecuado para poder llevar adelante políticas. Bueno, pero independientemente de que te doy, ya, déjame terminar, ya, Elizabeth, discúlpame, pero a mente que, vamos, por decirlo de alguna manera, la ONU no tiene como facultad sancionadora, más bien una facultad de acompañar en el proceso. Hasta ahora la reacción, la acogida del gobierno dominicano a este replanteamiento de lo que llamamos meta del milenio, ¿cómo va eso? Es serio decir que tenemos que acabar la pobreza. O sea, eso es un compromiso fuerte. Pesa mucho. Yo, a nivel, si me permites, y luego le cedo la palabra a mi colega Melissa, que sabe infinitamente más que yo de estos temas que son muy, muy técnicos. Pero yo siempre me muevo en una esfera un poquito más política, y en ese sentido, déjame decirte que hay dos cosas muy importantes que señalar aquí y que hay que destacar. Tanto los objetivos de desarrollo del milenio, que se suscribieron en Johannesburgo en el año 2000, y el año pasado fue cuando se hizo el análisis definitivo de las conclusiones que habían arrojado esos 15 años de acuerdo, como los objetivos de desarrollo sostenible que empiezan ahora y terminan en el 2030, no son atribuibles ni en los éxitos ni en los fracasos a un solo gobierno. Desde el 2000 al 2015 han pasado 3. E igualmente lo mismo van a pasar en los próximos 15 años. Por tanto, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de país. Pero en el caso dominicano el PLD tiene ¿cuántos? 12. No, más. Desde el 2000, 16 de 20. No, tomando el caso dominicano, que puede muy bien ser inclusive excepcional, en esta que un partido ha estado presente en prácticamente. Sea como fuere, la realidad es que tanto en los objetivos de desarrollo del milenio como en los objetivos de desarrollo sostenible tenemos una constatación real de que hay una voluntad política de que sean esos objetivos, lo fueron los ODMs y ahora sobre todo los ODS, el eje vertebrador de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso para nosotros es de una enorme satisfacción, porque de hecho hay constituida incluso una estructura gubernamental consagrada a darle seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, hay voluntad política. El que luego se consiga o no, es que figúrate, lo vamos a intentar, eso no te quepa la menor duda, pero erradicar la pobreza, estamos hablando de un reto enorme, y es importante ser ambicioso, pero... Ahí precisamente viene mi pregunta. Aquí hay 17 objetivos muy contundentes, objetivos muy macro, objetivos que uno los lee y dice, pero ¿será posible al 2030? Aquí habla de agua limpia y saneamiento, esto es objetivos mundiales, educación de calidad, hambre cero, salud y bienestar, por mencionar algunos, paz, justicia e instituciones sólidas, sobre todo en República Dominicana, donde tenemos un sistema judicial que está ahora bajo cuestionamiento, ciudades y comunidades sostenibles, reducción de las desigualdades, acción por el clima. Y me pregunto, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual el PNUD
hace que estos objetivos puedan materializarse. Es decir, ustedes trabajan con gobierno, las ONGs pueden participar, por ejemplo, de este tipo de iniciativas, cómo participan, cómo se comunican, hay una alianza estratégica, cómo se hace para que estos objetivos, por lo menos en la República Dominicana, puedan hacerse una realidad. Esa es una buena pregunta, y la realidad es que por la magnitud de la agenda vemos que esta es una agenda que involucra a todo el mundo. El sector privado tiene que poner su pedazo, el sector público, las ONG, la academia. Esto tiene que ser un esfuerzo realmente común, de lo contrario no lo vamos a lograr. Melissa, como son tantos objetivos, te propongo, si estás de acuerdo, que tomes el tema mujer, la igualdad de género, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles proyectos? ¿Sociedad civil, empresariado, gobierno? ¿De qué manera se monta este trabajo? Efectivamente, por ejemplo, el tema de desigualdad de género es clave. Nosotros trajimos aquí una pequeña infografía sobre cómo se distribuye la desigualdad de género en el territorio dominicano. Horroroso, a partir del índice de desigualdad de género. Una de las formas de hablar de la desigualdad de género y de la desigualdad es identificar dónde está el problema, cuál es el problema, dónde hay brechas, ¿verdad? ¿En qué dimensiones? El índice de desigualdad de género, por ejemplo, tiene 3 dimensiones. El empoderamiento, dónde están las mujeres en los espacios de poder, su participación en el mercado laboral, su educación y la salud de la mujer, ¿verdad? Son elementos básicos, ¿verdad? Ese índice lo hace el PNUD. Lo hace el PNUD y nosotros lo tenemos a nivel de provincias, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las provincias donde hay mayor o menor desigualdad de género? Es importante saber que el 44% del potencial de desarrollo humano de la República Dominicana se pierde por la desigualdad de género. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el desarrollo humano? Queremos capacidades y oportunidades para que todas las personas que nazcan en República Dominicana puedan tener vidas dignas. En tanto haya desigualdad, eso no puede ocurrir. Una mujer no puede tomar las decisiones correctas si no tiene las capacidades para hacerlo, si no tiene los derechos mínimos, los servicios mínimos. Entonces, una de las formas que el PNUD trabaja es a través de la realización de análisis, de la disposición de datos para que las tomas de decisiones, para que las políticas a favor de la reducción de la desigualdad se haga de manera informada, ¿verdad? Nosotros podemos ubicar dónde están los problemas, dónde vemos mayor mortalidad materna, dónde, o sea, tenemos, y esta agenda, y es importante tal vez conectar eso, para poder lograr esta agenda tan ambiciosa necesitamos contar con datos, necesitamos estadísticas localizadas de la situación de nuestro país. Ahí podemos hacer las conexiones. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, el PNUD hace análisis sobre estos temas, pero también trabajamos directamente con contrapartes a partir de proyectos de inclusión económica de la mujer, por ejemplo, de trabajos de producción sostenible. Trabajamos con las universidades, son sensibilizando sobre esta agenda y una serie de iniciativas que existen que lo que buscan es que la sociedad se empodere, que puede exigir un poco más, ¿verdad?, a través de la información, de los datos que existen, pero también que las contrapartes gubernamentales tengan las capacidades de hacer frente y de desarrollar políticas, de implementar programas realmente integrales, coordinados y a favor de los grupos más vulnerables, que realmente son los grupos que el PNUD atiende. En materia de equidad de género en la República Dominicana, el problema radica en que no existe la plataforma jurídica actualizada necesaria, ideal para abordar la problemática, o es un problema de voluntad política o de articulación social. ¿Cómo lo definen ustedes? Lo acabamos de ver, la voluntad política. La cuestión es compleja y la verdad que es que abarca todo el espectro que acabas de señalar, ¿no? Nosotros realmente el tema de la desigualdad de género y el empoderamiento de la mujer es algo que tenemos muy enraizado en nuestro mandato y hacemos realmente bastante. Yo estoy esperando, para bien o para mal, ver el resultado de las elecciones para ver si todo el esfuerzo que hemos hecho en capacitación política de la mujer de cara a promover una más alta participación política de la mujer y de más calidad tiene un reflejo en las elecciones o no. Acabamos de ver cómo los partidos trataron de violar la ley con el asunto del 33%, o sea, que es un asunto de vocación política definitivamente. Eso es realmente así. Nosotros, bueno, Pablo lo sabe, de hecho tuve la oportunidad de ir a su programa, a una entrevista, estuvimos muy involucrados en su origen en la posibilidad de participar en una buena ley de partidos políticos. Fundamentalmente, entre otras cosas, pasaron los 4 años y no la aprobaron. Pero
eso realmente es algo que podría haber contribuido a resolver un poquito el problema, o al menos a racionalizar. Precisamente porque todo en última instancia termina en la bendita voluntad política o no de los gobiernos. ¿Qué hace el sistema de las Naciones Unidas para decirlo bonito, para seducir? ¿De qué manera? Ya que no puedo combinar, ¿de qué manera hacen ustedes para lograr, por ejemplo, es vergonzoso lo que pasó con la ley de partidos y reglamento electoral, porque hubo un acto bonito y se firmó? Entonces un partido que modifica la Constitución en 18 días y 500 noches no me puede argumentar que falta nada en el Congreso. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué ha hecho el sistema de Naciones Unidas para empujar un poquito esto? Bueno, yo te puedo hablar, Pablo, de lo que hicimos en este caso. Sí, claro, de lo que hicimos en este caso, que además es sabido. Es decir, nosotros nos dimos cuenta claramente que había una necesidad de una ley de partidos políticos, que además no solo era una necesidad, era una obligación en tanto en cuanto así lo exigía la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y que es una ley. Y entonces resulta que nosotros, y ahora ya no hablo como sistema de Naciones Unidas, sino como representante del PNUD, para contribuir aún más a la confusión. Entonces resulta que yo me dije, bueno, el PNUD ha hecho esto mucho y muy bien en muchos países, ¿por qué no tratamos de contribuir a acompañar, en definitiva, al Estado Dominicano, que es el que tiene en última instancia la responsabilidad de dotarse de una ley de partidos políticos, para que lo haga de una forma adecuada, dándose y dotándose de un instrumento de primer nivel que pueda articular y regular los comicios a la altura de un país del siglo XXI. Entonces, y aquí te respondo a tu cuestión, ¿qué hicimos? Pues tratamos de hacer una tarea de persuasión sobre la base de nuestra experiencia institucional pasada en otros países, en muchos países. Te hablo de Perú, te hablo de Honduras, en fin. Hubo un momento en el que todo parecía indicar que efectivamente íbamos a poder acompañar al Estado Dominicano en esa tarea. En última instancia, alguien nos dijo, mire usted, esto es algo que tenemos que hacer los dominicanos solos y por tanto no necesitamos de su concurso. Pues, bueno. Y 4 años después la ley no está aprobada. De todas maneras, terminamos esta conversación agradeciendo que viva el PLD. Personalmente a Lorenzo Jiménez de Luis, a Melissa, que es la recién llegada, la más jovencita, ¿no? Pero nosotros somos testigos de los esfuerzos de la institución y los esfuerzos personales de Lorenzo Jiménez de Luis porque estas cosas marchen. Pero claro, en última instancia terminamos donde comenzamos, la bendita voluntad política. Un placer recibirlos y siempre a su orden. Y volveremos a cada cierto tiempo, no se alejen, para ir evaluando a ver cómo camina todo esto. Encantadísimo. Muchas gracias a todos y a todas. 4:55, cambio y fuera, Vladis. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial.